Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Buen día. A ver, lo primero, lo clásico, es saber qué espera para esta cuenta pública. A ver, yo creo que por una parte es una buena oportunidad para mostrar los logros, los avances del gobierno en algunas cosas bien concretas que son parte del programa de gobierno, ¿no? Las 40 horas laborales, el salario mínimo 500.000 pesos, el royalty, el avance del copago cero, algunos aspectos bien específicos de la agenda de seguridad que ha sido consensuada con la oposición y con las distintas mesas de... Plan antinarcos, plan de calle sin violencia, me imagino que también va a estar presente. Así es, algunas que son de medidas administrativas y otras que son legislativas, ¿no? Control de armas y otros proyectos que están en trámite que son muy relevantes, como por ejemplo inteligencia financiera para perseguir la ruta del dinero. Pero además es una oportunidad también para mostrar lo que viene, ¿no? Algunos anuncios. Nosotros hemos dicho, parte del objetivo central de este gobierno es sentar las bases de un estado de bienestar social, y eso tiene distintos componentes: un componente de seguridad social en materia de pensiones, de salud, y el pacto fiscal, el pacto tributario, que permite financiar de manera responsable y sostenible los derechos sociales. Nosotros reporteando por ahí, el señor Fuentes nos contó que se va a hablar de la reforma tributaria y se va a hacer el énfasis en que, de alguna manera, interpelar un poco a la oposición, que sin esa reforma o sin ese pacto tributario no se pueden financiar muchas cosas y muchos derechos sociales. ¿Es efectivo? A ver, no me quiero adelantar a los... Esa sonrisa dice que sí. A los anuncios concretos que va a hacer el presidente, pero sí parte del diálogo que ha tenido el ministro Marcel con la oposición, con el empresariado, con los gremios, con los trabajadores, para un nuevo pacto fiscal, para insistir en una reforma tributaria, tiene que ver con explicar de manera más pedagógica para qué necesitamos recaudar, cuánto necesitamos recaudar y en qué se va a gastar. Gastos permanentes con ingresos permanentes. O sea que una interpelación en ese sentido podría estar en este discurso. Pero yo creo que más que una interpelación a la derecha, obviamente la derecha nos votó en contra de la idea de legislar en la Cámara. Pero más que una interpelación a la derecha es, como país, nosotros creemos que necesitamos un pacto fiscal. Nosotros sabemos que hay empresarios que saben, o sea, que tienen conciencia de que se necesita un pacto fiscal. Se está acordando algo que es probablemente más acotado de lo que teníamos pensado antes, y el hecho de no hacerlo en este gobierno deja abierta esa discusión, y creo que tampoco es bueno. Entonces, ¿es efectivo que se ha avanzado un poco más a veces incluso con los gremios empresariales que con los parlamentarios de derecha? En algunos casos sí. Yo en esto no quiero meter a todos los parlamentarios de derecho en el mismo saco. Yo creo que hay sectores que han estado súper disponibles al diálogo, que incluso han dicho, mira, estos aspectos del proyecto, como por ejemplo elusión y evasión, están de acuerdo. Tenían algunos otros reparos con las pymes, etcétera, pero bueno, votaron en contra de la idea de legislar del proyecto anterior y por tanto vamos a insistir. Por eso que se ha hecho un trabajo previo con los gremios empresariales y que habría cierta receptividad con ellos. Hay sectores empresariales que entienden que Chile, post estallido social, post pandemia, hay margen para tener un pacto fiscal con mayor justicia tributaria y que permita financiar de manera responsable los derechos. Pero más acotado que lo que antes pensaban. Seguramente, si en el fondo no tenemos mayoría en el Congreso, uno quiere avanzar en una cierta dirección, pero tiene que también saber en qué escenario se mueve y la correlación de fuerzas que hay. Cuando hablamos de acotado, estamos hablando, como se ha mencionado, de aproximadamente un 2% del PIB. Yo diría 2,5% del PIB, y esto además está lo de royalty, que ya se aprobó. Se va a ingresar un proyecto también acotado sobre impuestos correctivos, eso también recauda algo, pero los distintos componentes del proyecto de reforma tributaria en el cual se va a insistir, no estoy en condiciones ahora yo de anunciarlo. Pero debería ser alrededor de un 2,5% del PIB. Alrededor de eso, sí. Senador, surgieron ustedes como movimiento respecto a los temas educacionales. ¿Cabría esperar un anuncio? Sin reforma tributaria es bien difícil que se hable de condonar el CAE, ¿no?, y otros créditos, pero fue una de las promesas del presidente en la cuenta pública pasada. ¿Cabría esperar al menos señalar un horizonte en aquello, y también respecto a la deuda histórica con los profesores? Sí, son dos temas distintos que están en el programa de gobierno. Yo creo que lo del CAE es parte para el periodo de gobierno, los tiempos los define el presidente y el equipo económico y educativo. Yo diría, hay dos intentos. Yo estuve en la Comisión de Educación en el periodo pasado. Hay dos intentos, Bachelet 2 y Piñera 2, trataron de reemplazar el CAE y sacar a la banca del negocio del financiamiento de la educación superior. Esos proyectos están presentados. Nosotros hicimos reparos en su momento desde la oposición de ese entonces al gobierno Piñera, pero creo que hay conciencia que hay que avanzar en esa dirección, y ahí
implica en esa tramitación de un reemplazo del CAE y sacar a la banca del negocio de la deuda educativa, poder condonar parcialmente a un sector de la población que tú ya sabes que no va a pagar. ¿Pero esperan anuncios hoy día en ese sentido? Mire, ¿le gustaría escuchar anuncios? A ver, a nosotros estamos comprometidos con esa agenda hace mucho tiempo, de terminar con las deudas educativas, de la condonación del CAE, de reemplazar el CAE, sacar a la banca. Por tanto, siempre me gustaría escuchar anuncios, pero también soy respetuoso de la atribución del presidente de decir, mira, esto va a estar o no condicionado a la reforma tributaria, va a estar en los tiempos legislativos, perfectamente se podría tramitar durante este periodo, digamos, de este año o el próximo. Pero la promesa que durante este gobierno se condone al menos parcialmente el CAE sigue vigente. Yo creo que sigue vigente, absolutamente. ¿Y la deuda histórica también? También, y entiendo que han habido conversaciones y bastantes puntos de acuerdo con el Colegio de Profesores. De hecho, entendemos que el Colegio de Profesores dio un ultimátum al gobierno. Sí, a mí no me gustan esos ultimátumos, lo entiendo desde los gremios, porque ellos han estado sentados a la mesa y hay puntos de acuerdo y tal vez esperan un anuncio concreto. Desconozco si se va a hacer o no, pero sí el compromiso está y yo creo que eso está vigente. Otro de los temas sin duda es el tema constitucional y dentro de eso las palabras. Sabemos que va a hablar del tema de los 50 años del golpe de Estado del presidente, lo tenemos confirmado que sí va a ser, pero ha vuelto a estar dentro de la agenda y muy fuerte. Ayer también con un presidente contestando a través de redes sociales al consejero Silva, que dijo que como estadista tenía una cierta admiración por Augusto Pinochet. ¿Cómo ve el ambiente político a raíz de aquello y cómo le llegó también esas declaraciones? Sí, yo encuentro muy lamentable que 50 años del golpe se esté reivindicando el pinochetismo. Él hizo la distinción entre las violaciones a los derechos humanos, las cosas oscuras que dijo que ocurrieron, pero ponderó el gobierno y lo admira como estadista o algo así, ¿no? Yo encuentro que es irresponsable de una persona que sacó 700.000 votos en la región metropolitana, el más votado, que obviamente se nos fue tema de campaña. Él no se presentó a la gente diciendo, mire, yo admiro a Pinochet como estadista o la dictadura militar o el gobierno militar como dicen ellos. Y que ahora lo esté diciendo a puertas, ¿no?, de entrar el 7 de junio al Consejo Constitucional. Me parece que es una provocación a las víctimas, es una división innecesaria del país, una polarización cuando tenemos que hacer memoria y proyectar el futuro, pero en base a la memoria y a los derechos humanos. Y yo me pregunto cuál es el legado ideológico que ellos defienden. Las FP, las ISAPRE, el plan laboral de Piñera, el Consejo Minero, digamos, el Código Minero también de José Piñera. Son cosas, porque uno dice, los republicanos en el Congreso ahora han votado en contra del royalty, del aumento del salario mínimo, de la jornada laboral de 40 horas. Cierro preguntándole cuánto complica la reforma previsional, el hecho de la salida del ex subsecretario y todo el contexto en el cual se produjo y si esta idea que él planteaba que se estaba trabajando en el Ministerio del Trabajo de eliminar las cuentas nacionales y hacer 3 y 3 a solidaridad y 3 a cuentas individuales le satisface, a lo menos brevemente para cerrar. Muy brevemente, yo creo que son cosas distintas. El motivo por el cual él sale o esta acusación de acoso que tendrá que ser investigada en sumario, la pérdida de confianza política, las diferencias que pueden haber habido internamente, y acá el mandato lo tiene la ministra Jara del Trabajo en coordinación con el equipo de Hacienda y un equipo económico bien grande trabajando en esto, y la reforma de pensiones no depende solo de un subsecretario, y no me ha gustado la manera como ha salido el subsecretario en el fondo uno tiene que entender que estos cargos son de confianza, y cuando se pierde la confianza, claro, él sale en los medios de comunicación y eso como que refuerza la idea de que no era una persona que estaba en la confianza política empujando el mismo carro, digamos. 3 y 3 y sin nacionales, sí o no, pues nos acabó el tiempo. No, a mí me gusta la idea de construir un verdadero sistema de seguridad social. Ya tenemos el 10% en capitalización individual y creo que todo aporte extra de los empleadores debería ir a un seguro social administrado además por un ente público, y lo de las cuentas nacionales es una manera de registrar cuánto aporta cada uno. O sea, no le gusta esta opción, lo entendemos. No me gusta esa opción. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos acá en esta cuenta pública, en la previa a la cuenta pública. Muchas